Seguimos esta noche en Minuto 1 en C5N La Realidad. Nos estás acompañando con el hashtag Riesgo Macri en el día en que el riesgo país volvió a trepar. Subió a 833 puntos, llegó en un momento a los 837 puntos. Enseguidita vamos a seguir analizando el porqué de este riesgo país en la Argentina de Macri y por qué sube y qué significa para la economía argentina, presente y futuro. Mientras el presidente está de vacaciones hasta el 14 de enero y mientras el presidente dice que durante el 2019 todo va a mejorar. De eso también vamos a estar hablando. Y precisamente por el tema económico comienzan a hacerse los distintos análisis de las consultoras. Hoy la tapa del diario El Cronista, que marcaba realmente lo que ha significado este 2018 en materia económica. Un año para el olvido, realmente para todos los sectores, salvo uno o dos, los sectores de la timba financiera que han ganado mucho dinero. Es un año para el olvido. Pero vamos a repasar algunos de los números de este 2018 para ir analizando cómo cierra. El dólar trepó 105% en el año, la mayor devaluación desde el 2002. Fíjese, comenzó el 3 de enero a 18,78, está cerrando hoy a 39,48. La mayoría del gobierno y de los opinólogos justamente preanunciaban para este año un dólar en torno a los 18, 19 pesos. Sin embargo, está rozando los 40 pesos. Y fíjese esto, 105% trepó el dólar en la mayor devaluación desde el 2002. Vamos a otro dato. Derrumbe del salario real, cayó 13% interanual en diciembre, 7% en el año. Más pobreza, creció a 33,6%. Hay más de 13 millones de pobres en la Argentina. Esto también Macri lo logró durante este año 2018. Inflación récord. La expectativa para el cierre del año es de 47,5% anual. Caída de la actividad. Pronostican que el año cierre con un desplome del PBI del 2,5% abajo. Fíjese, cuando Macri tomó las riendas del país, diciembre del 2015, el PBI de la Argentina, la economía argentina crecía a 2,7%. En estos 3 años la economía de Macri derrumbó el país y la economía y está cerrando este 2018, números de la realidad, de las estadísticas oficiales, con un 2,5 en rojo, para abajo. Mercados en baja, el Merval perdió 50% en dólares. Los bonos retrocedieron hasta el 30%. Recién, Fernando, todos números de una economía en rojo, para abajo y en recesión en este 2018, ¿no? Sí, la devaluación de 52-55% con los números que estábamos viendo ahí, ¿no? Es una de las devaluaciones más bruscas que sufre el peso prácticamente en su historia. Y creo yo con un agravante, Gustavo. La economía que se imagina Cambiemos para el próximo año es una economía que exporta y que recibe turismo. Eso es una economía de salarios bajos. Toda la economía que plantea el gobierno es una economía de salarios bajos. Para el próximo año te dice que quiere una pauta salarial de 23%. Ya anunció que los incrementos de tarifa van a rondar el 48% que fue la inflación de este año. Así que vamos a ver cómo el próximo año el salario tampoco recupera, va a seguir perdiendo frente a los precios.
Y esto te da el nuevo modelo socioeconómico que plantea el gobierno, salarios bajos para generar saldos exportables, que no haya consumo interno, que haya saldos exportables, generar divisas para poder pagar la deuda. Muy bien, y recién te lo recordábamos, 833 puntos, llegó a 837 en las últimas horas, el riesgo país, que para muchos es riesgo Macri en la Argentina de hoy. Fíjate la evolución del riesgo país en lo que va de este año, ¿eh? Mirá el rojo, comenzó el año, mejor dicho, hace un año atrás, el riesgo país en diciembre del 2017 estaba en 361 puntos. Fíjate vos cómo ha ido trepando a lo largo del 2018. Esto es el riesgo país para llegar hoy a los 833 puntos. ¿Qué está significando Mariano Kestenbaum, que nos va a estar acompañando también esta noche? Este riesgo país en 833 puntos. Mientras el presidente dice que está todo bien, todo tranquilo y que vamos a tener un 2019 mejor. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Básicamente significa la imposibilidad que tiene la economía argentina de refinanciar su deuda. El gobierno de Macri tomó deuda por poco más de 150.000 millones de dólares, deuda externa. Y con estos niveles de riesgo país, bueno, no va a haber posibilidad de refinanciarlo, sobre todo porque Argentina ha deteriorado muchísimo su capacidad productiva. Uno de los indicadores que me parece más importante que no habías mencionado es el aumento del desempleo. Vamos a terminar el año con un nivel de desempleo superior al 10%. Precarización laboral también, deterioro salarial. Entonces, la capacidad productiva industrial es la más afectada. Se perdieron 107.000 puestos de trabajo. Bueno, en estas condiciones, obviamente, el riesgo país aumenta y los inversores en la Argentina prefieren la timba financiera en lugar de la actividad productiva. Y a nivel internacional tampoco hay señales de que vaya a haber financiamiento para la Argentina, excepto estos préstamos del Fondo Monetario Internacional y del gobierno chino que van a complicar aún más la situación, porque significa que no cambia el modelo, continúa, se profundiza, esos recursos van a ser utilizados para que el sector financiero siga apostando a la especulación en lugar de haber un gobierno que tome decisiones en función del desarrollo de la actividad productiva. Muy bien, enseguida también lo sumamos a Alejandro Banoli, ex presidente del Banco Central de la República Argentina, para analizar lo que significa este riesgo país y la economía que se viene en el año 2019. Y también nos vamos a estar ocupando con Eduardo López del cierre de algunas escuelas, de algunos cursos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha prometido para el año próximo, con un impacto absolutamente negativo desde todo punto de vista. Porque cuando se cierra una escuela, se está retrocediendo a todo nivel, como país, como ciudad, como república. Enseguida también nos ocupamos de ese tema. Una de las grandes construcciones en el relato de Cambiemos que le permitió usarlo de basamento político para llegar al gobierno contra la oposición, contra todo pronóstico, que se sumó a las fake news, muchas de las que han caído durante este año. Esa gran construcción la hicieron haciendo caranchismo político sobre el cadáver caliente de Alberto Nisman. Una gran creación en cuanto a la teoría del asesinato, que contra toda prueba que hay en el expediente que indica que Nisman se suicidó, Cambiemos y el PRO sobre todo, con el apoyo mediático, construyó el relato del asesinato. También a eso construyó Sandra Arroyo Salgado, presentándose como querellante, impulsando la causa. El viernes pasado, te lo comentamos, lo analizamos aquí, sorprendió Sandra Arroyo Salgado renunciando a ser querellante en la causa. Y muchos suponen que Sandra Arroyo Salgado se ha dado cuenta que no cierra por ningún lado la hipótesis del asesinato y que cada vez más la teoría del suicidio cobra fuerza y cobra relieve. Nuestro colega Pablo Dugan, que escribió el libro ¿Quién mató a Nisman?, en base al expediente, que desnudó
muchas de las falsas noticias que se instalaron sobre este tema, esta mañana adelantaba datos que la Fiscalía del doctor Rivolo tiene que van en contra de la teoría del asesinato. Hay datos sobre los cuales está sentado el fiscal Tayano que no los quiere dar a conocer, que pueden hoy demostrar que esto fue un suicidio sin lugar a dudas. Hay una pericia sobre el celular de Diego Lagomarsino que nunca se había iniciado y ya hay un resultado preliminar de los WhatsApp de Diego Lagomarsino. ¿Qué pasa si en uno de esos WhatsApp que intercambió el sábado Lagomarsino con Nisman hace una referencia clara a que él le estaba pidiendo la pistola a Lagomarsino? Se cae la causa. Con eso se termina toda esta historia loca de esta causa judicial. Ese es uno. Puede haber más. Entonces, hay que pedirle al fiscal Tayano que dé a conocer la información. Esta información, que es realmente trascendente, la esconde la Fiscalía del doctor Tayano. ¿Por qué la esconde? Porque le haría caer la causa, cosa que ellos no, les preocupa muchísimo. Bueno, muy importante lo que adelantaba nuestro colega Pablo Dugan en cuanto a las pericias que se hicieron y que se están dando a conocer, que ya estarían en poder del doctor Tayano, sobre las últimas conversaciones entre Nisman y Lagomarsino, ¿no? En una causa, Darío, muchas veces lo hemos dicho acá, no hay un elemento en el expediente judicial que hable de asesinato y, sin embargo, de suicidio, ¿no? Gustavo, nunca pudieron poner la tercera o cuarta persona dentro del departamento. Claro. Un suicidio de Manuel, quien les habla a la semana, una vez que vio la autopsia, que es la base de cualquier investigación, y los elementos que colectaron los primeros días, estaba claro de que ahí habría un suicidio. Obviamente Viviana Fein estaba a resolver algo similar, o el suicidio o la instigación, que quiere decir que alguien le dijo algo para que tome esa decisión. Sin embargo, ahí apareció la Corte Suprema de Justicia, no nos olvidemos, que mandó el expediente al Fuero Federal, y no nos olvidemos, Gustavo, un dato. El sorteo que se hizo favoreció al juez Sebastián Casanelo. Sin embargo, se hizo nuevamente el sorteo para que le toque a Julián Ercolini. Esto se está investigando en una causa penal. ¿Por qué el sorteo que había sido para Casanelo de la causa de la muerte de Nisman finalmente terminó en Julián Ercolini? Y el dato nuevo tiene que ver con un montón de cosas que hay en la causa, que obviamente no se ventilan públicamente, pero da a entender, obviamente, que acá no hay un solo elemento que hable de un homicidio. Recordá de las fake news de aquel momento, cuando los medios titularon que el pobre cerrajero dijo la puerta estaba abierta, y en realidad la puerta siempre estuvo cerrada. Es decir, nadie entró a esa vivienda ni salió después que se fue Diego Lagomarsino. Recordemos que Diego Lagomarsino está imputado de ser parte de un plan criminal para matar al fiscal. Por eso, de alguna manera, alguien va a tener que terminar esto, ojalá sea Eduardo Tayano, porque, repito, de llegar esto a un juicio oral será un papilón. Y lo último que digo, esto anda en yunta con la causa del memorándum. Recordemos que el fallo de la Cámara Federal fue, la Cámara dijo que a Nisman lo mataron por la denuncia contra Cristina. Es decir, que si no se atan esos dos cabos, la causa del memorándum es un mamarracho, obviamente se les cae la teoría del homicidio. Así es, bueno, esperemos las novedades del fiscal Tayano sobre los WhatsApp entre Lagomarsino y Nisman, que podrían ser reveladores sobre la hipótesis del suicidio, que es la que tiene más fuerza y la que estuvo siempre en el expediente, más elementos a su favor. La UCA, con nuevos datos sobre pobreza y hambre. Hambre en la Argentina de Macri. Vamos a esos datos. Cada vez hay más chicos con hambre. Son más de 1,5 millones de niños. La inseguridad alimentaria creció 3,4% y ya es del 13% en los menores. Estamos hablando de chicos con hambre, de chicos que pasan hambre en la Argentina de hoy. Es un dato fuerte, es un dato duro de esta realidad, que no te lo van a contar, que te lo van a esconder, como tantas cosas que te esconden, como parte de este relato mentiroso
que hace el gobierno y la comunidad de la cadena de la felicidad para venderte una Argentina que no es tal. Esto es lo que más duele de la realidad. Los datos de la pobreza que crecieron, los datos de la pobreza en los más chicos, que creció al 53%. No nos olvidemos. Pero fíjate esto es lo que más duele. Chicos con hambre, más de 1,5 millones de chicos con hambre en la Argentina. Y esta inseguridad alimentaria que creció, que trepó un 3,4%. Datos del Observatorio Social de la UCA. En el último año se sumaron de chicos de 0 a 17 años 456.000 chicos que sufren hambre. 456.000 chicos se sumaron a esta cifra y adolescentes con problemas para acceder a los alimentos. Esto está ocurriendo ya, fíjense, lo comentaba la última vez que estuvo aquí Verónica Magario, la intendenta de La Matanza. Los adolescentes que van al secundario y que muchos de ellos cumplen con una comida durante todo el día y muchos que piden a nivel de secundario comedores y un plato de comida extra. Datos que no hay que esconder, datos de la realidad dura que estamos viviendo en este riesgo Macri. Y vamos a las encuestas sobre las expectativas para el 2019 de la población. Fíjese. ¿Cree que en el 2019 la situación económica del país va a mejorar? Lo cree un 31,2%. ¿Estará igual? Dice un 18,2%. ¿Empeorará la situación económica del país? Lo cree un 43%. En mayoría, no sabe 7,6%. Último relevamiento de González Valladares. ¿Cree que desde ahora hasta fin de año el valor del dólar subirá? Lo cree el 54,5%. ¿Estará igual? 24,6%. ¿Bajará? Solo un 4,9%. No sabe 16%. ¿Cree que en el 2019 la inflación será mayor? 34,4% opina de esta forma. Igual, 23,9%. Menor, 28,9%. No sabe, 12,8%. ¿Cree que en el 2019 el nivel de pobreza del país aumentará? 38,4%, así lo cree. ¿Que estará igual? El 26,7%. ¿Que disminuirá? Un 22,3%. No sabe, 12,6%. Datos de la última encuesta de González Valladares para la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Alejandro Banoli, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Gustavo, está? ¿cómo estás? Bueno, riesgo país en 833, subió a 837, sigue muy alto. ¿Por qué? Y sigue muy alto porque las políticas de Macri están llevando a la insolvencia. Es decir, una deuda, lo decía recién Mariano, que ha crecido como nunca. Y yo pongo un ejemplo que me parece que es muy gráfico. Generalmente la deuda hay que mirarla con la capacidad de pago, ¿no? Si decimos que la capacidad de pago es la riqueza que producimos los argentinos, en la década del 90, cuando llegamos al 2001, la deuda no superaba el 60% de lo que producimos. Hoy estamos en torno al 80% y con perspectiva de que llegue al 100%. Entonces, eso miran hoy los acreedores y esto está generando una insolvencia. No es un tema global, es una mentira, porque el riesgo país más que se duplicó solo culpa en no la Argentina. tiene Trump, es mentira. Por cierto que si el clima internacional se endurece nos va a complicar, pero la responsabilidad es de este gobierno. Entonces, si este gobierno continúa con estas políticas, ciertamente está claro que el FMI le dio una manito para el año que viene.
pero después del 2020 todos los inversores están viendo que la Argentina está hiperendeudada y que todos los desequilibrios económicos se están profundizando. Ahora, Alejandro, ahí no hay una contradicción entre el fondo que presta, Lagarde que felicita y el riesgo país que sigue creciendo. Y uno dice, ¿pero cómo? El fondo felicita, presta y por otro lado te dicen van a la insolvencia o posibilidades de default. ¿Cómo es esto? Y tiene que ver con esta, digamos, conducta que tiene el FMI de siempre. Gustavo, mira, allá por el año 94, el fondo felicitaba a México y en pocos meses tuvo el efecto tequila. Allá a fines de los 90, el fondo felicitaba a Menem. Entonces yo me cuidaría mucho de las felicitaciones del fondo. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque son declaraciones de ocasión, pero todo el mundo sabe, y el propio ejercicio del FMI, que está en el reporte técnico del fondo, dice que la deuda no va a ser un problema en el corto plazo, pero tiene alto riesgo. Claro. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Cualquier ciudadano que hoy está en la calle ve que todos los indicadores económicos van para peor, lo vive. Entonces, creo que el verdadero riesgo país está en lo que hace Macri, y el verdadero riesgo país está en este 1,5 millones de chicos que no comen. Es tremendo ese dato, es tremendo y es durísimo. El dólar hoy trepó, Mariano, ¿va a seguir trepando? ¿Cómo ves vos estas oscilaciones que está teniendo el dólar? Mañana va a salir un dato muy importante, que es el resultado de la cuenta corriente de la Argentina. En ese sentido, creo que los últimos 4 trimestres vamos a tener un déficit de cuenta corriente el más alto desde 1981. Yo creo que va a rondar el 6% en relación al Producto Bruto Interno. Entonces, cuando los inversores siguen algunas variables, siguen las reservas y siguen también el déficit de cuenta corriente y siguen el riesgo país. Como Argentina tiene tanto déficit, bueno, va a haber muchos que van a dolarizar sus carteras y va a haber más presión en el mercado cambiario. También hay factores estacionales que operan, la remisión de utilidades habitual de las multinacionales en la Argentina, el aguinaldo, una porción de los trabajadores tiene capacidad de ahorro y lo va a destinar al dólar, y por último el turismo, sigue habiendo turismo en el exterior. Todos esos factores van a impactar para que los próximos días el tipo de cambio siga siendo un problema muy importante en la Argentina y que supongo yo que se va a seguir agravando. Hoy nos enteramos que el gobierno tomó prestado 86.000 millones de los jubilados. Eduardo Santín, ¿qué significa esto en criollo? ¿Cómo va a afectar a los jubilados? La realidad, los jubilados este año perdieron el 20% de su haber. Un jubilado que gana la mínima perdió a lo largo de este año 16.000 pesos. ¿Qué significa esto? Perdió casi 2 sueldos. Ese ahorro, entre comillas, que el ANSES está haciendo, específicamente metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados, pensionados, a los chicos que cobran la UH, a los discapacitados, en la práctica lo usan para financiar cuando no consigue financiamiento de otro lado. Entonces, la realidad le está sacando el 5% del fondo de garantía, es decir, hoy lo ha comprado en letras, lo cual me parece, digamos, desde este punto de vista, cuando los jubilados han perdido lo que perdieron, es decir, que el gobierno transfiera 86.000 millones para comprar letras de tesorería, casi se debería hacer un escándalo en la Argentina. Es decir, pasa como una noticia de segundo plano, salvo en programas como el tuyo, que le dan a esto, es decir, la importancia que debe, pero los jubilados deben tener conciencia de que estos 86.000 millones eran de ellos. Es decir, lo perdieron durante este año y la realidad es que, es decir, ahora lo metieron en letra a un año, así que, es decir, en el mejor de los casos se va a recuperar de acá al año que viene. Ahora, esto, digamos, meterle a la mano 86.000 millones, ¿va a perjudicar a los jubilados? Y ya los perjudicó, porque esto es consecuencia de lo que hicieron durante este año. Es decir, el cambio de la fórmula de movilidad significó que a lo largo de este año perdieran casi 2 saberes los jubilados. Es decir, si vos tomás, aparte de la inflación de este año, que va a estar en el 48, contra un reajuste salarial que tuvieron los jubilados del 28, perdieron 20 puntos, es decir, a lo largo de este año. Entonces, bueno, para alguien que gana 9.300 pesos, que es la jubilación mínima, perder 16.000 pesos a lo largo del año es una enormidad. Perdió el aguinaldo de junio, el de diciembre, el de junio del año que viene y un rato más. Entonces digo, esto
es lo que termina usando el gobierno para, Claro. es decir, financiarse. Hicimos un cálculo nosotros, el gobierno cuánto hubiera podido pagar, 5.000 pesos de bono si hubiera querido. Claro. Para todos le hubiera costado 34.000 millones, para la mínima 24.000 millones, es decir que si el gobierno hubiera querido hubiera pagado un bono a los jubilados. Pero aparte vos tenés que tener en cuenta que ¿para qué se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Se crea para que en los momentos de crisis, en los momentos que vos tenés problemas de recaudación, que la fórmula no acompañaba específicamente, es decir, el desfasaje que tenían los salarios, era para inyectar plata en el sistema y equilibrarlo para que en los momentos que hubiera superávit vos lo pudiera guardar. Bueno, la realidad es que en vez de esa plata dársela a los jubilados, es decir, se la meten en el bolsillo del gobierno de Macri. Mariano. Sí, Gustavo. El gobierno nacional, con la excusa de bajar el riesgo país, le pagó a los fondos buitres 9.350 millones de dólares cash. Es el equivalente a 374.000 millones de pesos. Con lo cual, ahora le están metiendo la caja en el ANSES, está metiendo la mano en la caja del ANSES, sacándole la plata a los jubilados. ¿Y para qué? Y se la dio a los fondos buitres. Si de ese dinero, esos 374.000 millones, los hubiese orientado a la producción, a la generación de empleo genuino, hoy tendríamos un sistema previsional muchísimo más sustentable. Total. Alejandro. Bueno, y hay que recordar varias cosas, es decir, que con la reforma tributaria el gobierno estuvo desfinanciando el ANSES, que quieren vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y decir también que no estaría mal cuando en otro momento el ANSES invierte en títulos públicos que sirven para hacer obras públicas, pero acá se está financiando un déficit con una letra intransferible, es decir, es un título que le colocan exclusivamente al ANSES y que ciertamente el ANSES no puede usar para poder administrarlo y para poder conciliar esto que permitió durante mucho tiempo que crezca el Fondo de Garantías de Sustentabilidad y permitirle aumentar las jubilaciones mínimas y mejorar la situación de la economía, es decir, que el dinero de los jubilados sirva para darle prestaciones adecuadas, justas a los jubilados y que por otro lado se pueda poner en marcha la economía, no como ahora que es timba. Con un agravante, la semana pasada trascendió que van a dictar por decreto la forma de desgravar aportes a la jubilación privada para incentivar el ahorro previsional privado. Sí, ya están pensando en desfinanciar la ANSES y ya están pensando en cómo van a reemplazar el ahorro o las jubilaciones por un ahorro privado, ¿no? Bueno, eso, digamos, el riesgo Claro. que se viene. Sí, sí, sí. Digamos, está latente que en cualquier momento aparezca la posibilidad de las AFJP de nuevo o de la parte privada. Esta es la digamos, ¿no? reforma, esta es la reforma que está pidiendo el fondo, específicamente, es decir, la que el gobierno se ha comprometido, que, digamos, todo hace suponer que el año que viene no tienen mayoría en el Congreso para poder instalarla, pero si ganan las elecciones el año que viene, bueno, olvídate, digamos, ahí Vienen van camino, vienen por eso. claro, vienen por el sistema, ¿no? Es decir, Claro. así que, digamos, la realidad es que van a lo que están haciendo los españoles. Uno hoy llega a España y se encuentra con cientos de compañías de seguro de retiro haciendo propaganda. Es decir, porque han bajado las jubilaciones, es decir, aquellos que tienen excedentes, es decir, van a empezar a ahorrar en una compañía de retiro, y aquellos que, es decir, no pueden o no subsisten, en la práctica van a vivir Claro. con jubilaciones mínimas y paupérrimas. Esto creo- es el sistema en el cual van. Claro, me parece que es muy importante tomar la dimensión de lo que el gobierno viene dando todos los pasos. Vos, Eduardo, lo venís denunciando, Miguel Fernández, No. Facundo Pastor lo viene denunciando. Digo, todo se va cumpliendo. Sí, sí, claro. Porque digo, muchos dicen, bueno, es propaganda política. Porque no hay que olvidarse, muchos jubilados votaron a este gobierno y siguen manteniendo la esperanza y la confianza en este gobierno. Sí, y aparte hay mucha gente, digamos, como se decía recién, mucha gente que tiene aparte, digamos, votó a este gobierno porque tenía mucha bronca con que se hubieran incorporado 3,5 millones de jubilados y creyeron que esos 3,5 millones de jubilados lo que hicieron fue sacarle plata de su bolsillo. Fue al revés. Esos 3,5 millones de jubilados pusieron plata en el mercado, generaron el consumo, sumaron 5 millones de puestos de trabajo, aumentaron los recursos del ANSES y por lo tanto le pudieron pagar mejores jubilaciones. Claro. Entonces digo, hay que esto entenderlo claramente, porque cuando hay miles de personas que pueden consumir, en la práctica el sistema previsional le va mucho mejor. Bueno, es lo que decía, discúlpame Darío, Sí. es lo que decía Duhovne, ¿no? Que en la mesa de café le decían que había muchos jubilados en la Argentina.
que el gobierno anterior había jubilado a mucha gente, que ese era el problema, ¿no? No, exactamente, y de nuevo esto que mencionábamos recién, yo escuchaba todo esto de los fondos de pensión privados, ya lo vivimos. Y en ese momento había gente sin cobertura y gente que tenía jubilaciones miserables. Entonces, o uno piensa en una economía solo para los ricos y donde cada vez hay más pobres, y pasa esto, que no solamente nos tenemos que lamentar de la situación social, cuando a la gente le va mal, a la economía le va mal. Entonces, estos neoliberales, esta gente que promueve el saqueo, nos quieren convencer de que estando peor a la economía le va a ir mejor. Y es al revés, cuanto peor le va a la gente, peor nos va en el futuro. Ahora, ¿cómo es posible, Mariano, que el presidente desde las vacaciones en el sur diga, bueno, el 2019 va a ser mejor? ¿En base a qué datos? No, es imposible. Solamente va a irle seguramente mejor al sector agrícola. No, es muy difícil que de vuelta se produzca una sequía como la de este año. Entonces, ese sector de la economía va a mejorar. Representa un 8% del Producto Bruto Interno. Pero después, el sector de la construcción, que depende muchísimo de la obra pública, va a estar muy deprimido. También por el consumo privado cayendo, deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, caída del comercio, caída de la industria. No va a ir mejor el año que viene. Quizás haya una heterogeneidad más marcada porque el sector agrícola, quizás el sector del turismo, el de los hidrocarburos, quizás algún sector puntual, seguramente el sector financiero va a seguir teniendo ganancias espectaculares como las que ha exhibido en estos últimos 7 meses, pero a nivel generalizado no va a haber una recuperación. Por el contrario, yo creo que se va a marcar aún más el deterioro y sobre todo la desigualdad. Y a nivel financiero, Alejandro, ¿cómo venís viendo y observando? Vos también venís diciendo muy minuto a minuto todo lo que va pasando, lo venís pegando con los análisis. ¿Y cómo crees que va a ser el 2019? Bueno, mira, yo creo ¿Dólar a cuánto prevés? Y va a acompañar la inflación, y estamos hablando de una inflación, yo creo, piso del 30%. 30% para el año que viene. Para el año que viene. Y sobre todo hay que tener en cuenta un montón de factores. O sea, el gobierno sigue agrandando los desequilibrios por el ajuste. Es mentira que el ajuste después nos va a permitir recuperarnos. El ajuste, como pasó en los 90, nos acerca al default. Entonces, el año que viene vamos a tener un contexto internacional extremadamente complejo, lo hemos hablado, guerra comercial, Brasil que es una incógnita, y si a eso le sumamos la incertidumbre que genera todo año electoral. Vos sabés que en todos los años electorales hay mayor compra de dólares. Eso es matemático, aún en los años de relativa calma y de crecimiento. Y por otro lado, le agregamos una economía donde se está generando una bola de nieve de vencimientos de corto plazo, no solamente de las LETES, sino de un montón de títulos públicos de corto plazo. El año que viene, desde el punto de vista financiero, va a tener mucha volatilidad en un mundo muy volátil. Vos sabés que los indicadores de volatilidad internacional marcan que estamos en los periodos de mayor volatilidad de los últimos 20 años. Entonces, no es que el mundo nos está llevando a esto, pero si encima el gobierno insiste con esta receta que agranda el déficit, porque es mentira el déficit cero, estamos con un déficit, se cuentan los intereses de la deuda, de casi 4 puntos del producto, está el déficit del Banco Central. Bueno, con ese cóctel, digamos, el sector financiero, me refiero no los bancos, sino que todas las variables financieras van a acompañar la evolución económica, con una evolución económica donde las ventas cayeron el 9%. La producción industrial hoy, la consultora de Ferreres para noviembre, caída del 9%. La desocupación ha aumentado, como se dijo acá. Entonces, si a las variables económicas reales le va mal, es el riesgo Macri, Gustavo. Es decir, cuando se hacen políticas que minan la capacidad de pago, que agrandan el déficit fiscal, que agrandan el déficit externo, y va a haber mayor volatilidad financiera. Alejandro, ¿qué hay que hacer el 11 de diciembre del año que viene con un gobierno contrario a este signo de este gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer económicamente rápidamente? Bueno, necesariamente el gobierno que asuma se va a tener que sentar con el Fondo Monetario Internacional. Yo espero que sea un gobierno
de corte nacional, un gobierno peronista en el marco de una amplia alianza, porque realmente la situación va a ser muy difícil. Entonces, creo que lo primero que va a tener que hacer el gobierno es plantear un plan de crecimiento, un plan de desarrollo y decirle al FMI, nosotros queremos pagar. Ahora, para poder pagar hay que crecer. Ya lo dijo Néstor Kirchner en su momento, los muertos no pagan. Y es muy interesante, algunas experiencias, o sea, el gobierno nos quiere convencer que es esto la nada. Y no, hay experiencias. Bueno, recientemente en la Argentina del 2002, del 2003, se vivió cómo se pudo renegociar deuda, ahora este gobierno nos volvió a endeudar, cómo se pudo salir del fondo, cómo se pudo crecer sin la ayuda del fondo. Esto es lo que argentinos tenemos acá, muy cerca en el recuerdo, digo. Se puede hacer sin la ayuda del fondo, como creció la Argentina del 2002-2003 al 2015, ¿no? También en Portugal ahora tenemos la experiencia Portugal, mucho ahí más está. reciente. Portugal, que nadie habla de Portugal. Tenías Grecia con un modelo bajo el FMI derrumbándose y Portugal rompiendo con el FMI, saliendo de y la creciendo, recesión debe ser uno de los pocos países de Europa, Portugal, que crece. Bien, Fernando, porque nadie habla de Portugal crece hoy. Y se desendeuda y baja el desempleo, es decir, está todo unido. Claro. Los países que le hicieron caso al fondo, te puedo citar algunos, Ucrania, Hungría, la Argentina de Macri, Claro. aumenta la deuda, aumenta el desempleo, se acerca el default. Países como Portugal, o en su momento, vos decías, la Argentina del 2003, que se desendeuda, baja el desempleo, aumenta el crecimiento. Es simple, o sea, el ajuste no nos genera solvencia y un futuro mejor. Creo el ajuste nos lleva al default. Creo que peor que en el 2001-2002 no vamos a estar. Y la Argentina se pudo recuperar, como decía el recordado Aldo Ferrer, viviendo con lo nuestro. Lo extraño es que esta vez tenés a las grandes empresas perdiendo plata, ¿no? Y es un modelo que tampoco les ha servido a las grandes empresas. Siempre se asoció el neoliberalismo con las grandes empresas y quedó claro que tampoco les sirvió este año. Bueno, ahora volvemos con la economía, que está muy interesante el debate. Mañana va a haber una movida educativa muy importante, la comunidad educativa de la ciudad de Buenos Aires, en contra, lo venimos marcando en este programa, del cierre de escuelas nocturnas. Digo, ningún gobierno puede permitirse cerrar escuelas. Cerrar escuelas es retroceder, no sé, a la era de las cavernas. Ningún gobierno puede cerrar escuelas, como pretende el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una medida que no tiene ningún tipo de justificativo. Eduardo, mañana van a hacer una movida muy fuerte, ¿no? Sí, buenas noches. Y gracias, Gustavo, porque fuiste uno de los primeros en denunciarlo y eso tomó estado público. Recuerdo que era el cierre de un programa. Exactamente. Es una barbaridad. Primera vez desde el retorno a la democracia que cierran escuelas. 14 secundarios nocturnos. Aquí tengo los nombres, el Bermejo, son muy conocidos, Joaquín B. González, el Guillermo Rawson, el Hipólito Vieites, Islas Malvinas, Leopoldo Marechal, en fin, 14 escuelas cerradas. Le pedimos al jefe de gobierno de la ciudad que no la cierre. ¿Quiénes van ahí? Los jóvenes de 14, 15, 16, 17 años que por algún motivo dejan el secundario porque tienen que ir a trabajar en general y van a la nocturna. ¿Quiénes son los que van ahí? Jóvenes que trabajan durante el día y que estudian de noche. A esos jóvenes que trabajan durante el día y estudian de noche, el jefe de gobierno les quiere cerrar la escuela. Lo vamos a impedir. Es un abrazo de toda la comunidad educativa. Hoy hubo actos públicos, no se pudieron hacer. El gobierno hizo campaña diciendo el problema de la Argentina son los ni. Jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Recuerdan? Sí, totalmente. Bueno, ahora le cierran las escuelas a los que sí trabajan y sí estudian. Pero además, yo me quiero detener un minuto en esto. Históricamente, el bachillerato, el comercial nocturno, era un gesto de dignidad, porque muchos en la Argentina de hoy pudieron crecer en una escala social porque la escuela nocturna les dio la posibilidad de terminar la escuela secundaria. Bueno, el ministro de decís, Educación, Esteban... eso hay que movilizar. Pero antes hablábamos también, la sociedad tiene mucha quietud en este momento. No se puede permitir que cierren escuelas nocturnas. Exacto. Digo, la comunidad que dice muchas veces a la sociedad lo importante es la educación, lo tiene que demostrar acá. Tiene que acompañarlos. Estos jóvenes son
Muchos repositores de supermercados Sí. durante el día, reparten pizzas en las bicicletas. Algunos que no tienen trabajo van a hacer malabares en las esquinas. Exacto. Las escuelas han sido premiadas. La verdad, recién decía Silvestre, el 53% de los niños y jóvenes están en la pobreza, informe de la UCA. Esta escuela es de adolescentes, de jóvenes, menores de 18 años, mayores de 13, que tienen que hacer el secundario. A ese 53% le están cerrando las escuelas. Nosotros vamos a un paro mañana, a una movilización a las 11 de la mañana. Estoy seguro que la vamos a ganar. ¿La movilización dónde va a ser? En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, luego vamos al Ministerio de Educación de la ciudad, vamos a pedir que deroguen la 2055 y que abran esas escuelas. Si hay que actualizar los programas, se actualizan. Claro. Siempre lo dijimos. Claro. Pero bueno, de hecho Porque ¿cuál cerraron... es ¿Tienen un justificativo? ¿Qué es lo que Dos. dice? Dicen Para que los cerrar. programas son desactualizados y que hay pocos jóvenes. Bueno, nunca en la historia de la humanidad se cerró una escuela por programas desactualizados. Ni menos porque vaya Ninguna. gente poca. Además, cuánta No. hipocresía, ¿no? Todos hablamos siempre, el problema de la Argentina es Sí, la la educación. educación, ¿no? Y la exacto. verdad, cuando pasa algo, no hacemos nada, ¿no? Todos. El taxista que para en la esquina y ve a un joven haciendo malabares, ¿qué hace este joven acá? Que vaya a la escuela. Claro. ¿No? Sí, sí. Este chico que se le cruza una bicicleta, vaya a la escuela. Se la cierran, en la jurisdicción más rica del país. Colapsó el sistema educativo de la ciudad. Son 11 años de baja de presupuesto educativo que lo vengo denunciando acá y en pocos lugares más. 11, entonces, cierran la salita del Lactario Ramos Mejía, cierran los secundarios, cierran los 29 profesorados. No hay maestros, no hay vacantes. El presupuesto educativo más bajo del país en términos porcentuales es en la ciudad de Buenos Aires. Solo el 18%. Cuando asumió el macrismo en el 2007 era del 28%. 11 años de gobierno, 11 puntos menos. ¿Qué genera? Cerrar escuelas. Es un escándalo. Yo te vuelvo a agradecer porque se naturaliza cosas. Los programas de estudios, la primaria de Se los ustedes, cambian, ya está. la primaria de ustedes sigue abierta, como la mía. La secundaria también. No cerraron una escuela por cambio de planes de estudio. No se cierra una ferretería por refacciones. Los cambios de estudio se hacen con los chicos adentro. Los cambios de planes de estudio. Es así. Y si hay pocos, Pero en todo tiene caso- que haber más. Pero en todo caso, me parece que Sí. sería muy importante convocar a la comunidad, porque esto es un grave problema que tiene este gobierno. Pregona el diálogo, pero no dialoga, no convoca los debates. No. Ese es el problema de este gobierno. Se enteraron las directoras, las supervisoras y los 17 gremios por el decreto. Exacto. Digo, Mucho por tu informe. Sí, aparte mucho, nosotros hablábamos porque tenemos gente que lo sufrió con los vicerrectores de la Avellaneda, lo dijimos en la radio el Mañana Silvestre, empezamos así a hablarlo. Pero digo, si quieren generar cambios, debate educativo grande en la ciudad, la más rica del país, y veamos de qué forma se actualizan esos planes. Se convoca más gente a la escuela nocturna, ¿no? Los planes hay que actualizarlos desde el 73, un gobierno que está hace 11 años. Y bueno. Los profes que dan las materias no dan máquina de escribir, dan tecnologías de la información, digamos. Pero sí, los planes, ¿quién actualiza los planes en las escuelas? Los gobiernos, no los docentes. Los docentes los actualizamos a nuestro modo porque el gobierno no actualiza los planes. Y lo segundo, importante, hay pocos chicos, dicen. Pero en la campaña decían, y tienen razón, este sonsonete. La mitad de los chicos del secundario no terminan el secundario. Y de la mitad que los terminan, la mitad no saben leer y escribir. Yo se lo escuché a Burrich, a Macri, en el 2015 y todo el tiempo. La mitad no terminan el secundario. Bueno, si la mitad no termina en el secundario, no le cierren los secundarios. Vayámoslo a buscar con becas, con políticas Total. activas como hacen los profes. Sí, Alejandro. Y yo te escuchaba y decía, hoy hasta el Banco Mundial reconoce que la educación tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el desarrollo del capital humano, como dicen Total. ellos. Es una hipocresía absoluta, hablan de la ciencia y tecnología, de educación, todo esto conspira contra el crecimiento a largo plazo. No solo es injusto, y por el mero hecho de ser injusto hay que condenarlo, sino que por otro lado esto implica una grave hipoteca. Esto es una deuda social que es mucho más peligrosa que la deuda financiera. Es que no apuestan al crecimiento, sino a la acumulación de riqueza. Así es. Es a un Estado presarmientino, porque la verdad que cerrar escuelas en la Argentina y en la jurisdicción más rica del país
es volver atrás la ley 1420 de 1884. No se crece cerrando escuelas, cerrando universidades, cristalizando lo que dijo Vidal. Los pobres no llegan a la universidad, entonces que se cierran. Eduardo, y ahora los pobres no quieren que terminen el secundario. ¿Y los docentes que enseñan a esos chicos? ¿Qué va a pasar? Los docentes que enseñan a esos chicos pierden el trabajo, ahora, a fin de año. Pierden el trabajo. Más de Si su- son Es decir, interinos o suplentes, y si son titulares se los reubica. Pero- Hasta ahora, la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es cerrar y que esos docentes pierdan el trabajo. Exactamente. Y Hay que revertir esa situación. Absolutamente. Eso se logra con movilización. Mañana a las 11, En la legislatura. vos que decís tan preocupado por la educación, tu compromiso mañana es movilizarte y defender esto. Después no nos pidan a nosotros que hagamos cosas que la sociedad no hace. Ahora seguimos, Eduardo. Está Hernán Carrillo, ¿no? Carulo, perdón. Hablando de salud, todo se mezcla. Es el director de Diagonales, porque en las últimas horas también, no te lo contaron, ¿no? Hay otro chofer, porque acá la doble vara también corre para los choferes. De la Cámara de Diputados, ¿es chofer de Monzó? Hoy, después que hablé con vos, una persona cercana a Monzó me mandó un WhatsApp diciéndome no es chofer de Monzó, que está involucrado en un grupo de narcotraficantes, ¿no? Que está Exactamente. prófugo. ¿Qué pasó? Antes de contarte, cuento brevemente Sí. cómo fue que llegó la información a nosotros y que decidimos publicarlo. Básicamente hace 2 meses una fuente nos dice de un caso de una banda delictiva integrada por 10 personas, en las cuales estaba integrando un chofer amigo del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que tenía que es como... Figueroa, ¿no? Que es el que está en Eduardo la Ezequiel, foto. exactamente, Eduardo Es Ezequiel. decir, no niegan la amistad, dicen que es amigo de Monzó, pero que no es el chofer, que nunca fue chofer. Exactamente, bueno, cuando nosotros publicamos esta información, en donde integraba esta banda delictiva Eduardo Ezequiel Figueroa, amigo de Emilio Monzó, lo que aparece en un primer lugar es este contacto con la gente de Emilio Monzó, que lo que señalan ellos es claramente, desmienten que sea el chofer personal de Emilio Monzó, pero no niegan su vínculo personal, su amistad, ni tampoco niegan que fue contratado claramente por la Cámara de Diputados de la O sea, Nación. es chofer de la Cámara de Diputados. La Y gravedad además, de esto... ¿a partir de cuándo fue de contratado? septiembre de 2016, 2 años y Es decir, pico. ahora bajo la gestión de Emilio Monzó. Exactamente. Amigo es vecino de Carlos Tejedor, amigo de... Y aportante de Cambiemos con 20.000 pesos, aparece en los aportes, ¿no? Sí, sí, también eso. Y bueno, lo llamativo de este caso, lo grave, es que la droga la repartía en un vehículo oficial. Es decir, si en la Argentina del 2018 había una persona que llevaba la droga y la vendía y la repartía en un auto oficial, ¿qué queda para las demás esferas? Claro, y es importante eso porque auto oficial, auto que no se controla. Exactamente. Es decir, da facilidad para decir, en un auto oficial está todo bien, adelante. Es así. Exactamente, con la chapita, todos sabemos, para la gente, la chapita que se pone en el vidrio. ¿Cuántas pasa cualquier personas control. eran? ¿Cuántas están detenidas? ¿Quién está prófugo? Integraban 10 personas, 9 están detenidas, se hicieron los allanamientos el martes a la madrugada específicamente, no dieron con Figueroa, no lo encontraron en su vivienda. La información que tenemos, estaba prófugo, la información que tenemos es que su abogado se presentó y pidió una exhibición de prisión. No tenemos confirmado si el juez de la causa... ¿Quién es el se juez? aprobó. El juez de la causa es Pablo Nicolás Raele, el juez platense. En La Plata. claro. Exactamente. Y la investigación que dio a cabo con la banda delictiva la llevó a cabo Ana Medina, que es titular de la unidad Claro. fiscal número 1 de La Plata. Ahora, Gustavo, qué raro porque alguien cuando escribe un tuit lo encuentran rápidamente, ¿no? Sí. Y lo detienen, Sí. ¿no? Contra el presidente o contra Vidal. O contra... No, pero aparte esta doble vara, ¿no? Claro. Está pasando con Barisco, Sí. intendente también ligado a una banda ahora está narco. internado Barisco, ¿no? Pero en un Ahí. gobierno que dice que la principal lucha es contra el narcotráfico. Tienen un intendente narco en el gobierno de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Ahora aparece un diputado, Un narco en el perdón, Congreso, claro. un chofer de la Cámara de Diputados. Digo, a ver, me parece que también hay que empezar a actuar, ¿no? Sí, déjame agregar otros datos de color. Eduardo Figueroa Sí. estuvo también contratado en el gobierno de la ciudad cuando Emilio Monzó era ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Hay está una claro, amistad, claro. está claro el vínculo. También lo que salieron a señalar desde el entorno... Ahora dicen que lo echaron el martes. Exactamente. O que lo echaron de la Cámara de Diputados. ¿Esto es cierto? Claro, cuando nosotros sacamos esta noticia,
recordemos que los allanamientos se hicieron el martes, nosotros lo publicamos el sábado a la mañana, al otro día, con los medios hegemónicos y demás, anuncian que separaban, le bajaban el contrato básicamente a Eduardo Figueroa, y también lo que agregaban era que conocían de su adicción. Por supuesto negaban saber de este negocio ilícito que llevaba a cabo, pero sí que conocían su adicción y que habían querido internarlo hace un año, a lo que él se negó. Bueno, grave, porque si sabían de su adicción y no lo trataban y lo seguían teniendo como chofer de la Cámara de Diputados, doblemente grave. Ahora, ¿no lo citaron a Emilio Monzó a dar testimonial? No, en la causa de Emilio Monzó no está. Podría ir, ¿no? Para contar quién es, qué hacía, cómo lo conocía, qué amistad tiene. Digo, para dar datos, para ubicarlo, ya que está prófugo. Sí, además a eso, agregar, que también lo sacamos el lunes nosotros, Eduardo Figueroa ingresaba droga en una cárcel de la provincia de Buenos Aires. ¿También eso? A un amigo, a una persona con un vínculo que tenía de una persona ahí dentro. Bueno, toda esta información revelada por diagonales.com, los colegas de la Ciudad de La Plata, que también nos dieron mucho material cuando la causa de los aportantes truchos. ¿La siguen? Estamos ahí y ahora se frenó un poco, pero... ¿Cómo está la causa? ¿Cómo está actuando el juez Kreplak? Y lo que la causa del 2015 está, la realidad es que nosotros hicimos la investigación basándola en la del 2015, sí, en las listas de Cambiemos, y está paralizada. Sé que la del 2017 pasó a la justicia electoral, es decir que Kreplak ya... Bueno, igual hay una parte que tiene Sebastián Casanelo, que defiende su competencia, Martín Urso se la quiere sacar, y te enteraste que el otro día Graciela Ocaña fue a visitar a Irurzun. En el momento, parece que lo fue a ver si le da una mano. Bueno, ¿cómo cierra este 2018 Mariano Kestelboim, económicamente hablando? Y cierra muy mal. Vos imaginate que el gobierno nacional... ¿Cómo estamos en términos meteorológicos? Para seguir en los términos que ha utilizado el presidente este año. La tormenta perfecta. El gobierno, en los 3 años de mandato, había calculado que iba a crecer la economía en total un 8,2%. Va a terminar cayendo un 1,6%, sin considerar que hay un crecimiento per cápita también. Así que hay una concentración del ingreso muy importante, hay destrucción de las capacidades productivas, hay un enriquecimiento muy importante del sector financiero, y en un contexto en el cual lo único que ocurrió estructuralmente en la Argentina fue el crecimiento notable de la deuda externa. Estamos terminando un año, el peor año desde 2002 en materia económica, y con una perspectiva para 2019 que no va a haber una mejora. Yo creo que incluso se va a profundizar este deterioro fundamentalmente de la capacidad productiva. Eduardo, ¿van a hacer alguna acción judicial? ¿Se puede hacer por estos 86.000 millones que el gobierno se apodera o no? La realidad es que desde el punto de vista de las inversiones que puede hacer el fondo puede hacer eso, el fondo de garantía puede hacer eso. Lo que pasa es que acá, como decíamos hace un rato, esto tiene que ver con la plata de los jubilados. Pero esta vez sí tiene que ver con la plata de los jubilados, porque siempre se dice, usaban la plata de los jubilados para hacer determinadas cosas. Esta plata se la sacaron durante el año. Entonces, le sacaron durante el año la plata a los jubilados y ahora la usan para autofinanciarse. Digamos, cuando no consiguen financiamiento en ningún tipo de mercado, hacen este tipo de títulos que aparte, como decía bien recién Manoli, es decir, es intransferible, así que no lo puedo utilizar para nada. Si el año que viene lo quiere, necesita para liquidez, ese fondo no lo puede, es decir, porque es un fondo intransferible que no lo puede sacárselo de encima. Entonces, hasta que venza el fondo el año que viene, va a tener, es decir, esa plata absolutamente tomada. Y es el 5% del fondo, no es, una pavada lo que tomaron el 5% del fondo. Años horribili, dijera Isabel, ¿no?, sobre 2018 aquí en la economía argentina. 2018, todas las variables mal, empleo, pobreza, el desequilibrio fiscal, el déficit de cuenta corriente. Hay que seguir muy de cerca el déficit externo. A pesar de la devaluación, las exportaciones no arrancan, las inversiones han caído a nivel de 2004, el consumo está cayendo, así que se mire por lo que se mire, el año es el peor. Y como dijimos antes, 2019 no pinta que vaya a mejorar, a menos que Gustavo, alguien crea que está mejor, si es que bajó 10 pisos de la escalera y sube 1, en realidad está en el -9. Así es. 11 de la mañana, mañana abrazo a la legislatura, entonces la comunidad educativa en contra del cierre de estos 14
escuelas nocturnas, ¿no? Así es, vamos a exigir que se abran, que en marzo del año que viene estén los jóvenes que trabajan durante el día estudiando, que es donde tienen que estar. Todos los jóvenes estudiando, que es lo que pedimos todos y que es lo que el jefe de gobierno y el presidente prometió en campaña. Hacer escuelas, no cerrarlas. Gracias. Mañana vamos a estar cubriendo, por supuesto, y a la noche hablando de ese tema. Hasta mañana, compañeros. Gracias a todos. Mañana a las 20, nuestro punto de encuentro con la realidad. Aquí en Minuto 1, en C5N, como siempre, acompañándolos. Ya llega Darío Ogaño, Iván Jagroski en la continuidad informativa.